Paredes de mediodía, mezcla de caldo y madera, y en medio de tanta calma inquieta el llanto de una sirena. Hablando de historias de la música, hablando de épocas de la música, ¿no? Que siempre que nos reunimos con los músicos salta eso, ¿viste? De la trayectoria de uno, cómo empezó. Y bueno, Eleonora, es un gustazo tenerte acá. Gracias, en nuestro Mario. rincón musical, ¿no? Con una trayectoria, además de rica, esa trayectoria que se visten de gala. Porque cantás muy, muy bien. Gracias. La parte de balada de jazz, por ejemplo. Tenés una muy bonita voz y muy buena interpretación. Gracias. Lo que no es tan habitual es que, por ejemplo, yo te escuche en un tema folclórico nuestro y que tengas lo mismo. Y no lo digo para adularte. ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Qué concepción de la música que tenés? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzaste a cantar o a entrar en la música? En realidad desde niña, porque la formación primero fue coral en la escuela primaria. Agradezco que haya sido así. Eso me permitió aprender a escuchar y lo recomiendo para todos los niños que quieran aprender canto. Lo primero es un coro. Ni siquiera como maestra de canto me meto a enseñar canto, entre comillas, a un niño pequeño o a una niña pequeña. Recomiendo siempre que, sí, las cosas primarias como no dañarse, no gritar, etcétera. Y así que, bueno, eso fue lo que me enamoró primero del hecho de escuchar las voces de otros y la mía hermanados y logrando música. Y como fui criada entre alemanes y fui a un colegio alemán, por suerte nos hacían cantar, aparte de villancicos de Navidad que eran hermosos, folclore. Y ahí fue digamos, donde abrevé ese lenguaje primero, y después ya de grande rompiendo un poco con esa estructura musical de mi madre, sobre todo, que era maestra de música, y mi padre, que escuchaban más clásico que otra cosa. Por supuesto, en la adolescencia uno rompe el molde, ¿no es cierto? Es necesario sí, también. por supuesto. Así que me gustó todo lo que era una infracción, para empezar. Y gracias al hermano de mi madre, o sea, mi padrino y tío, empecé a escuchar jazz. Él era comisario de a bordo, entonces viajaba constantemente a Estados Unidos y traía discos. Y además conocía, porque se hizo amigo de los músicos del Modern Jazz Quartet. Nada menos. Claro, entonces él Jazz contaba... de cámara, ¿qué te parece? Contaba anécdotas de estos músicos, y para mí era fascinante escucharlo hablar y escuchar esa música. Y eso trasuntaba un algo que yo no tenía explicación para eso. Casualmente me gustaban todos los discos y todos los intérpretes de procedencia afroamericana, hoy se los denomina así. Antes se decía música negra, sí. Y bueno, el jazz, finalmente, ¿no? Y escuché eso y después aparecen, claro, desde Jimi Hendrix hasta Janis Joplin, hasta Led Zeppelin, que de alguna manera también traían algo de todo ese esquema que yo para esa época no sabía definirlo, pero claro, la raíz es el blues, siempre. Siempre. Sobre todo con los grupos que vos mencionás. Sí. Jimi Hendrix prácticamente tiene una tangencial con Mal Davis en algún punto. Casi se dice que iban a armar algo se juntos, comenta, ¿no? no hubo grabaciones, pero sí hubo algunas fotos. Mirá. Con lo cual, evidentemente, una charla hubo. Seguro. Y, bueno, Led Zeppelin, todo. Y fíjate que desde ese momento donde uno se ha alimentado como con una permanente lluvia, aparecen grupos como Yes, aparecen grupos como Emerson, Lake and Palmer, Sí. donde también se comienza a fusionar
lo llamado académico, ¿no? O la parte, digamos, de folclore. Europeo, más europeo. Muy europeo. Los ingleses coparon el mercado del rock y nos dejaron una impronta también. Seguro. No obstante eso, en lo tuyo se marca mucho el canto negro. Sí, es mi tercer idioma, o sea, el castellano, por supuesto, después el alemán y el inglés lo aprendí porque se aprende en la escuela, entonces de algún modo me es familiar, anglosajón, ¿no? Y pude reproducir eso que escuchaba a mi manera también, porque tuve la suerte de empezar con buenos músicos siempre, y bueno, eso me permitió ir evolucionando con el tiempo. Después pasó mucho tiempo hasta que pude trabajar como cantante, o sea, no fue un proceso inmediato. Muchas veces llegan a mí jóvenes que quieren cantar y me dicen, sí, tengo 20 años, no sé si es tarde para empezar, y yo me mato de risa, digo, si supieras, en realidad yo empecé de muy grande a trabajar como cantante. Sentadas pensando, un ojo amarillo y enorme las mira, mientras las horas se vuelven arena del río de la vida. Siguen allí la mujer y la gallina sentadas pensando, porque acaso el ojo amarillo se las queda mirando. Es que las horas vueltas arena quieren morir en sus brazos. Allí la mujer y la gallina sentadas pensando, porque acaso el ojo amarillo se las queda mirando. Es que las horas vueltas arena quieren morir en sus brazos. Pobres las horas vueltas arena, no quieren seguir pasando.
¿Cómo comenzaste así a elegir el contrabajo? Bueno, empecé tocando el bajo eléctrico como muchos de mis colegas. Y en algún momento de adolescente empecé a meterme por el lado del jazz y a estudiar más seriamente el instrumento. Empecé a estudiar folclore también. Pero sobre todo con la parte del jazz me empecé a meter un poco más con el sonido acústico, que es un poco el estándar de esta música. Entonces fue una situación que se fue dando sola, pero me pasó una cuestión con el contrabajo, que es que yo considero que siempre toqué bastante mal el bajo eléctrico, y cuando, digamos, desde el primer momento que encontré el contrabajo sentí que el sonido del instrumento me solucionaba un montón de problemas que el bajo eléctrico no me solucionaba. Uh-huh. Así que en ese sentido no sé si yo lo encontré a él o al revés. Nunca lo sabremos. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No es Dejemos cierto? el misterio. Te agradezco mucho, felicitaciones. Gracias. Una cosa es el trabajo que viene aún cuando no se trabaja. O sea, la preparación es un trabajo. Claro. La preparación de la identidad Sí. con un instrumento, en tu caso la voz, Sí, por sí, sí. ejemplo, y Sí. lleva una vida el Sí. trabajo ese, ¿no? Sí, había otra escuela, en esa época los maestros eran los maestros de lírico Ujú. y por suerte no se metieron con el estilo. Entonces directamente cantaba lo que yo entendía como jazz. Y bueno, los músicos decían, no puede ser que vos no sepas música y que cantes así. Bueno, no sé, sería mi manera de escuchar. Hoy estoy No, un está poco bien. afectada. Era mi manera de escuchar la música y de prestarle atención no solo a las palabras, sino también a los instrumentos, querer sonar de pronto como un instrumento. Claro, ¿No? que es así. Y me daba cuenta que sí, que las cantantes se inspiraban de pronto en los instrumentos de viento, en el contrabajo para frasear y en la batería incluso, ¿no? Siempre digo, cuando decís, it's so nice, Claro. estás trabajando como un hi-hat tu voz o como un platillo, no sé, siempre hay alguna sonoridad familiar alrededor de la voz y la y voz del la puede- cuerpo. y Vos sí, tenés, del cuerpo. y lo que yo pude ir viendo en lo último que está subido en esta maravilla que es YouTube, que nos puede comunicar Sí. con algún recital, con algún show que uno Sí. hace, y vos primero cantás con el cuerpo, con Sí. el gesto, ¿no? Lo cual hace la preparación de la voz. Y Sí. al oyente lo prepara enormemente, porque es como que va previendo también. Sí, hoy sabemos que no se pueden separar la voz, entender la voz como algo que sale exclusivamente de la Bien. garganta es erróneo. Seguro. Somos el instrumento. Y entonces siempre lo vuelvo a repetir cada vez que doy alguna charla o enseño. En África esas dos partes no se separaron. No. El canto y la danza están juntos, están unidos a través del cuerpo. Y bueno, les es natural. Nosotros de pronto somos espectadores, quietos a veces, Muy rígidos. y el otro es el intérprete. Y ellos, me parece que todavía, digo, bueno, hablo muy en general, pero me parece que en África todavía está esa otra comprensión de la música como algo más vital, como algo mucho más físico, ¿no? Algo estoy viendo parecido, comparto enormemente lo que decís. Estoy viendo, por ejemplo, lo que ocurre con ciertos sectores latinoamericanos, donde se confunde a quien está dando el show con la gente, porque llega un momento que todos cantan, todos se mueven, todos bailan, y creo que ahí la reina es la música, sin lugar a dudas. Es así, Así que, pero de todas maneras, es democrático. Ese en el modo de buen hacer sentido música. de la palabra, no es tan Claro. abarcativo, y yo creo que todos salimos ganando. Claro, el Todos que son- oye goza, Sí. porque baila. Y es un poco el hecho de regenerar permanentemente un tema. Y acá, Bueno, muy con- amablemente nos trajiste Ah, sí. un compilado. ¿Qué título, no? Por el aire. Sí, sí, es que es Y- por ahí donde, ¿no? Se propaga el sonido.
Sí, y tiene, digamos, todo un diagrama entre la cultura precolombina, Sí. podemos ver algo inca, algo azteca, Eso es Sebastián Pairás y su talento para dibujar. excelente esta Sí, etapa. sí. ¿Y por qué esto? Bueno, este es un disco, es el último, y es un disco que desde lo musical se puede decir que pretendía abarcar, por el aire significaba desde Estados Unidos hasta el sur, porque canto un tema de John Scofield, uno de Horace Silver, a los que le puse letra en castellano, me atreví a Mirá vos. destrozarlos. A destrozarlos, no, qué trabajo ese. Bueno, seguí hablando que después te Sí. interrumpo sobre eso. Y luego el sur, atravesé Venezuela por recomendación del contrabajista Julián Montauti, Ujú. y hago un tema de Simón Díaz, por supuesto arreglado por un colombiano que es el que hizo la mayor parte de los arreglos y también compuso algunos de los temas que canto, Quique Mendoza, Enrique Mendoza, hoy residente en Colombia. Paredes de mediodía, mezcla de caldo y madera, y en medio de tanta calma inquieta el llanto de una sirena. Picoteado migajas del último pan de la última cena. Hay guerra de palomas, un perro flaco bosteza, gallos de riña y rapiña a la vuelta de la esquina. Crece el yuyo en la villa, las moscas andan dormidas. Sopla un ventarrón caliente, despeina el agua estancada, se forman remolinos, la tierra vuela mareada. No dejaron
fábrica sigue cerrada. También se ha echado una siesta de puro acostumbrada. También se ha echado una siesta de puro acostumbrada. ¿Tu nombre? Rodrigo Agudelo, soy guitarrista de jazz más que todo y bueno, vengo tocando con Eleonora hace unos 5 años más o menos. Bien. No, sos muy buen guitarrista. Bueno, muchas gracias, Mario. Y has tenido la deferencia de prestarme tu instrumento un ratito, Sí, así que por ya supuesto. te lo agradezco enormemente. No, por supuesto. ¿Cómo elegiste el tema del estilo del jazz para interpretar en guitarra? Sí, bueno, surgió desde hace mucho ya desde adolescente más o menos empecé a sentirme atraído por la improvisación sobre todo, ya sea también en el rock o en otros estilos, pero siempre la improvisación me tiró mucho, entonces naturalmente me fui ahí metiendo en el estilo. Mi primer héroe del jazz y de la guitarra fue John McLaughlin, así que El de por ahí Barrio. empecé y bueno, Y ahí no y fue. de ahí hasta adelante y bueno, y hoy en día... No fue haciendo referencia a otros. Muy lindo y la verdad que una interpretación fenómena con este estilo de Eleonora en estos temas que nos han regalado. Felicitaciones y Bueno, esperamos muchas gracias, pronto tenerlos a ustedes como los invitados. Por supuesto, me Leonora. encantaría. ¿Cómo no? Así muy amable. Bueno, a lo que te iba a interrumpir, el cambio de idioma, siempre que yo admiro mucho a los cantantes y realmente los envidio, porque la voz es algo magnético, ¿no? Y hablamos el cambio de idioma. Vos me hablabas, ya tenés lío con el alemán y el inglés, pero dentro de todo confluyen varias palabras, significados, pero ya tenés un problema. Ahora, pasarlo al inglés, a la acentuación nuestra, sí, a los cortes que tenemos, ya es todo un tema. Claro, yo no canto temas de jazz en castellano. Valga la aclaración porque a lo mejor piensan que canto, no sé, Body and Soul en castellano, que Esperanza Spalding se tomó la molestia de hacerlo, sí, y bueno, ella canta y toca. No sé cómo hace para tocar el contrabajo y cantar mientras... Y encima ser tan linda. Sí, pero el hecho es que qué independencia terrible que hay, porque está haciendo solos o improvisación, y ella a la vez está improvisando con la voz. Sí, bueno, sabía por Quique Mendoza precisamente que era compañera de habitación de un colega del colombiano y dice, se las pasaba el día estudiando. Obvio, ahí hay trabajo. No es gratuito aquello. Mira, el pasaje al idioma castellano, sí, cuando empecé a traer las canciones en castellano a los músicos, un poco como, no te digo que les agarró ataque de pánico, pero me miraban así como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Viste? Fue como ir todos encontrando un poco la beta, sin que se perdiese lo esencial, que para mí era que esto siga siendo, no sé si es importante o no, que sea o no jazz, pero no puedo dejar de hacer jazz de alguna manera, porque es lo que vengo haciendo y se me pegoteó, Y ya pasó a ser tu idioma, digamos, musical. Sí, es mi idioma musical. De hecho, alguna vez, por ejemplo, grabé jingles y me dijeron, ¿por qué no lo haces menos jazzero? Yo ni me daba cuenta, que no sé qué me están diciendo, pero bueno, entonces ahí se dio esta fusión un poco en forma natural. Sí, el idioma tiene su impronta, entonces a mí eso me llevó necesariamente a pensar una música más cercana a nuestro folclore, que es muy vasto, que es muy rico, ¿no es cierto?, en tanto ritmos como influencias,
y historia, porque hay de todo, hubo épocas gloriosas del folclore y las vuelven a ver, porque es como que, ¿no?, declinó en un momento dado y pasó a ser nada más que un festival en Córdoba. Sí, y bastante paupérrimo todo bueno, el folclore. Por eso pues, ¿no? digo, y renació y sigue renaciendo, porque hoy tenés gente tocando Cuchile Guizamón y componiendo nuevamente. Tuve la suerte incluso en algún momento de dar algunas clases en Francia, y ahí estaba Carlos Aguirre precisamente enseñando música, y yo canto en Toulouse, en Francia, y bueno, y ahí lo conocí de cerca y me pareció un mundo nuevo, porque bueno, incluso él, no de forma despectiva, pero trataba de explicar que las famosas coreografías impuestas muchas veces por los maestros de danza, de las danzas folclóricas, no tienen tanta importancia. Se baila, decía él, uno agarra y baila. Uno va a la provincia y se da cuenta de eso, ¿no? Claro, no hay coreografía, es un sentir, es un moverse un poquito, es a veces embocarle con el pasito, y si no, no importa. Toda esta sapiencia, todo este perfume que trae consigo la música, bueno, quise de alguna manera representarla, y llego al sur y llego a la Patagonia porque viví un tiempo ahí. ¿Dónde estuviste? Estuve en Bariloche, ahí nació mi hijo. En el 77 me tuve que ir con la que era en ese momento mi marido, mi pareja, huyendo de Buenos Aires por motivos políticos. Y era como más tranquilo y seguro vivir en el sur. Entonces, bueno, conocí, ni hablar del paisaje, por supuesto, que es impactante y se mete en la vida cotidiana, por suerte. Permanentemente. Y luego también un modo de vivir, de sentir diferente, ¿no? El idioma mapuche, la cultura mapuche, aunque no la viví desde adentro, porque pero no, está presente. Está presente, y bueno, ese concepto, ¿no es cierto?, que nosotros pertenecemos a la tierra y no al revés. Yeah. Es esencial. Aunque también ellos están seguramente teniendo que rever todas estas cuestiones. Me metí a contar historias y entonces uso palabras, solo algunos vocablos del idioma mapuche que me parecen hermosos, y alrededor de eso construyo aquel andamio en castellano que me permite expresar musicalmente lo que siento. No digo que mañana siga usando el mapuche como lenguaje, pero sí la posibilidad de describir lo que me rodea, lo necesito, ¿no? Y lo hacían los músicos en Estados Unidos, bueno, ¿por qué no permitírnoslo nosotros? ¿Sí? Vivimos Seguro. acá y con nuestros recursos modestos, ahí vamos. Seguro que sí. Tanto que estamos hablando de todo esto, de los estilos, de lo que uno crece, creo que el televidente quiere escucharte. Bueno, ¿nos ¿cómo regalás no? un tema entonces? Dale, vamos. Gracias. Por el río baja, con el sol a cuestas, este canto hermoso a yo oí, y es el currulá. Olor a mojado, a plátano verde, a tollito ahumado a yo oí, trae el currulá. Canto, canto, canto y se liberó. Canto, 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 sí, se liberó. Canto, canto, canto y se liberó. Canto, 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 sí, se liberó.
plátano verde, atollito ahumado, ayoí trae el currulao. Canto, canto, canto y se liberó. Canto, 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 sí, se liberó. Canto, canto, canto y se liberó. Canto, 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 sí, se liberó. Es el tollito que viene endiablado, viene desde el Caribe, viaja con la ay, 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 na, 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 na. Generando esa discusión de No. ceño fruncido. Bueno, ¿no? esa es también mi manera de entender la temática, ¿no? Justamente en un disco anterior, 2 discos antes de y compuse algo en el 2001 a partir de aquella situación que todos conocemos, Sí. política argentina. Se llamó Estesia el disco. Estesia es lo opuesto a anestesia. Anestesia, claro, anes no. Sí. ¿Y a qué viene? Bueno, que sí, que de alguna manera quería mostrar lo que nos pasa, pero sin esa cosa dramática y melancólica de la víctima, ¿no? Sino del que a pesar de todo quiere responder con vitalidad, con alegría, con solidaridad, y bueno, le busqué la vuelta para que a pesar de lo crudo de la situación, y entonces, bueno, compuse un tema dedicado al Fondo Monetario Internacional que llamé Mr. Devil Number 6, que quiere decir Señor Diablo número 6, sí. y cada vez que lo presentaba decía, mira, es un diablito medio berreta, es número 6, ¿viste? No es la gran cosa, así que bueno, la idea sí es divertirnos y lo necesito hacer divertido, no para mí solamente, para los músicos también. Bueno, eso soy eso. Nosotros estamos tomando agua, pero en realidad mucha gente dice que en estas charlas está tomando el mate con nosotros, ¿no? Ah, mira. Creo que esa es la historia que Claro. con Matías Parisi, director de este estudio, tenemos. El hecho de hablar desde la cocina de cosas tan sublimes como para los músicos es la música. Y Gracias. le pedimos al invitado si nos deja su firma o algún comentario para el libro de visita. ¿Puede Uy, ser, sí, Eleonora? claro que sí. Muchas gracias. Señor Matías Parisi, nuestro Falta la fecha. primer dibujo gráfico en el libro, que dice un montón de palabras. No. Puedo seguir, me encanta, pero Claro, bueno. dice un montón de palabras porque en cosas muy breves está representando la síntesis de la música, el universo, lo que es... Esto es el Principito, ¿no es cierto? Claro, La famosa tierra. La famosa tierra, la flor, ¿no es cierto? O sea, todo esto que resume, qué lindo que es hacer un diseño, ¿no? Oh, sí, bueno, ahí ¿Cómo? lo tenemos al especialista, al que le agradezco Por mucho. ejemplo. Y a los músicos que me acompañaron, Enrique Mendoza en la guitarra, Julián Montauti en el contrabajo, Carto Brandán en la batería y como invitado Enrique Norris, un lujo, en la trompeta. Digamos que sí. Sí. Y va a ser algo muy lindo porque mucha gente que nos está viendo y compartiendo no tiene ni idea de quiénes hablamos. No. Y nosotros se los estamos presentando. Y bueno, les comento, estos músicos no son los que me van a acompañar ahora, sino que son 2 jóvenes que, bueno,
con ellos ahora estoy formando un nuevo grupo, porque Julián se fue a vivir a la costa, Quique Mendoza volvió a Colombia, y Carto sí, seguimos con Carto firmes ahí, así que son otras caras, Juan Bayón en el contrabajo y Rodrigo Agudelo en la guitarra, ambos compositores excelentes, así que feliz de poder estar con buenos músicos siempre. Sin lugar a dudas, nosotros felices de haberte tenido en nuestro bloque. Gracias. Gracias a vos. Viaja con la ay, 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 ay.